Estudios. Un saludo, que Dios te bendiga. Continuamos con el estudio de Reavivados por su palabra. Pero hoy vamos a estudiar el capítulo 34 del libro de Isaías. Lo primero que tenemos que entender del capítulo 34 de Isaías es que este no es un mensaje solamente para Judá. Es un mensaje para toda la humanidad, es un mensaje para todas las naciones, para todo el mundo. Inclusive podríamos decir también que es un mensaje para todos los tiempos. En Isaías 34 nosotros podemos comprender la idea de un juicio de Dios desde la perspectiva de un juicio ejecutivo. Y aunque las imágenes que se usan, las palabras que se usan son bastante fuertes, son difíciles de entender por momentos, tenemos que aceptar la idea de un juicio de parte de Dios, ya que esta idea se halla difundida en toda la Biblia de una forma muy amplia. Por ejemplo, en Isaías 34, en los primeros 4 versículos, nosotros encontramos ciertos términos que nos muestran el contexto global de este juicio. Por ejemplo, se habla de mundo, se habla de pueblos, se habla de naciones e inclusive se habla de gentes. Por lo tanto, esto indica de que este juicio será universal, de que este juicio abarcará toda la humanidad. Sí, de hecho, también podríamos decir de que este capítulo contiene elementos apocalípticos. En el versículo 4 dice: el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra. Esas son alusiones definitivamente a los últimos días, al día de la ira de Jehová. ¿Saben, mi querido amigo? Este es uno de los grandes tópicos del libro de Isaías. Por cierto, el libro de Isaías habla de la salvación, habla del remanente, pero aquí estamos viendo que también nos habla del juicio. Veamos los primeros 4 versículos, leámoslo juntos. Mira lo que dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que él produce, porque está airado Jehová contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Increíble. Y es muy interesante también de que Dios hace un llamado en el versículo 1. El llamado es: acercaos naciones, juntaos para oír. Y es muy interesante notar de que Dios siempre anuncia sus estatutos y lo que piensa hacer antes de ejecutar esa sentencia. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios quiere ejecutar esta sentencia? ¿Por qué esta sentencia? Precisamente el versículo dice, la respuesta dice: porque Jehová está irado contra todas las naciones. ¿Pero por qué Jehová está irado? Una buena pregunta. ¿Por qué Jehová se aira a tal punto de ejecutar esa obra extraña como lo dice Isaías 28:21? Tenemos que entender de que el marco de referencia para este juicio, mi amigo, es el pacto de Dios que ha sido quebrantado. En Isaías 24, los versículos del 4 al 6, usted y yo vamos a encontrar aquí unos versículos muy interesantes que nos hablan de ese pacto quebrantado. Dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyó la población. ¿Te das cuenta? El pacto de Dios había sido quebrantado. La misma humanidad estaba ya corrompida. Y esto no es nada nuevo. Antes de que Dios destruyera el mundo con agua, la humanidad se encontraba en la misma condición. Génesis 6:5 dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. Por lo tanto, fue así en los días de Noé, fue así en los días de Isaías, y será así en los últimos días, donde el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 6 nos dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, y da una lista tremendamente larga de la condición moral del hombre en los últimos días. También podríamos decir que Romanos, de hecho, capítulo 1, nombra otra lista grande y dice por ahí en el versículo 32 de que quienes hacen estas cosas son dignos del juicio de Dios. Así que, querido hermano, al igual que en los días de Israel, el marco de referencia
será el pacto de Dios, el cual será quebrantado por la humanidad. Pacto que en el Nuevo Testamento está detallado en el libro de Hebreos como el nuevo pacto. Un pacto de gracia con mejores promesas, pero que aún sigue llevando dentro un código moral, una ley que es eterna, escrita en un lugar más permanente que la piedra, escrita en el corazón, y que a su vez será la base para realizar ese juicio justo. Por esta razón el apóstol Pablo, hablando del justo juicio de Dios en Romanos capítulo 2, en el versículo 14, él declara el papel de esta ley en el corazón del hombre y la conciencia del hombre cuando dice: porque por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Querido hermano, la indignación final de Dios se sintetiza en las 7 postreras plagas, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, verso 10, capítulo 15, verso 1. Pero cabe mencionar que para el Señor la obra de juicio es una obra extraña, como lo decíamos hace un rato en Isaías 28, 21. Sin embargo, la hora de la indignación divina contra los impíos es también la hora de la liberación y el triunfo del pueblo de Dios. Liberación de las garras del pecado, liberación de las garras de Satanás, liberación de toda especie de mal en el universo. De hecho, hay una supuesta referencia al fuego eterno y al infierno en el versículo 10. Referencias que suelen aparecer en este tipo de textos que hablan del día de la ira de Jehová. Dice: no se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo, de generación en generación quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Pero ¿sabes algo? Una de las razones por las cuales los adventistas rechazamos la doctrina del tormento eterno o del infierno es porque mantiene presente precisamente el mal en el universo a lo largo de la eternidad. Esa doctrina sugiere que los seres malvados en algún lugar del universo van a estar siendo torturados eternamente, aislados en algún lugar remoto del universo, allí van a quedar. Sin embargo, esto al mismo tiempo entonces sugiere, como ya lo hemos dicho, de que el mal seguirá existiendo en algún punto del universo. Y esto está totalmente contrario al propósito de Dios, que es limpiar de todo mal, absolutamente de todo mal al universo. ¿Sabes, mi querido amigo? Cierro diciéndote lo siguiente. Tú y yo no tenemos que temer al juicio. Tú y yo confiamos y estamos seguros en nuestra ancla segura, que es Cristo Jesús. Por eso, primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 9 dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y confiemos en la seguridad de sus promesas, en que este juicio será un juicio que liberará al pueblo de Dios y nos liberará de este mundo también de pecado. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión. Primero Dios.